Saludo a todas y a todos. Os doy la bienvenida a este canal de YouTube, al que os invito a suscribiros si es que es vuestro deseo. Debo comenzar enviando mi pésame a las familias mineras, a las cuencas mineras del Bierzo, a los mineros bercianos y a las cuencas asturianas por el accidente trágico y al mismo tiempo que hay que ver, investigar y hay que dar toda una serie de razones y de pautas para ver qué ha ocurrido, qué está ocurriendo también, qué daños está provocando la Agenda 2030 y qué situación hay al respecto. Esto es para mucho hablar y creo que podemos hacerlo en un vídeo posterior. Por lo pronto vaya mi sentimiento y mi rabia hacia los 5 mineros muertos en circunstancias perfectamente evitables y por lo tanto culposas por parte de la empresa y de aquellos que no ejercieron sus funciones de control sobre la misma. Vamos a hablar de los aranceles. Tenía que hablar de esto porque yo creo que es en estos momentos lo que acapara más y lo que nos está haciendo pensar y reflexionar acerca de cuáles son las intenciones de Donald Trump y hacerlo de una forma que, mirar, estamos ante una situación de un imperio, de un imperialismo que está en crisis. Estados Unidos es un imperio en crisis y en decadencia. Y toma todas estas medidas, que son unas medidas defensivas, para seguir manteniendo un control imperial, por lo menos en la medida en que se pueda. Trump tiene unos objetivos coloniales claramente expresados y colonialistas sobre Canadá, sobre México, el Canal de Panamá, América para los americanos y la ocupación militar, si hace falta, de Groenlandia. Es decir, crearse un gran territorio con un colchón imitando un poco el tamaño de Rusia y con el que sigue siendo en el fondo uno de sus enemigos, pero con los que ahora tiene que buscar un momento de tranquilidad para tratar de recuperar, mantener y defender su posición imperial. También tiene un deseo colonial y de control sobre América Latina, y hay un tema clarísimo y es los altísimos aranceles impuestos al petróleo venezolano y la amenaza de sanción a las empresas y estados que comercien con el petróleo venezolano. Es decir, desea asfixiar Venezuela. Esto no se nos puede olvidar, Venezuela. En el caso de Cuba, que también, pero Cuba no tiene prácticamente comercio, de hecho lo tiene vetado, el comercio con Estados Unidos hacia un lado y hacia otro. Por lo tanto, ahí existe un veto claro que... y luego ya, si repasamos lo que hay, podemos encontrarnos cosas muy curiosas. Primero, el principal enemigo es China. China es el objetivo claro para castigar, digamos, y encarecer los productos baratos y cada vez mejor elaborados que China produce, porque el problema de todo el mundo occidental, el capitalismo occidental para con China, es que China no solo está produciendo mucho, sino que está produciendo muy bien, más barato, con una tecnología avanzada y comenzando a pagar bien a sus clases trabajadoras. Esto está así.
Por lo tanto, a China pues le suben los aranceles que van en más de 50, porque si les ha puesto un 35 y ya habían aranceles del 25 y del 20, hay productos que van a pagar un arancel de más de cercano o más del 60%. Por lo tanto, esto no se nos debe olvidar. La India es otro de los grandes castigados. Sudáfrica. Y claro, ahí vemos el eje de los BRICS. China, India, Sudáfrica. Deja aparte Rusia, pero también es cierto que es una de las pocas cosas que él dice la verdad, que Rusia, debido a las sanciones de Biden a raíz de la guerra de Ucrania y tal, comercia poco con Estados Unidos. Realmente comercia más de lo que parece, sobre todo en combustibles y tal, porque sigue enviando gasoil ha seguido durante toda la etapa de Trump vendiéndole gasoil a Estados Unidos, pero es cierto que también ha bajado mucho el comercio. Europa. Bueno, perdón. Estábamos hablando del eje de los BRICS, Sudáfrica, India, China, que se lleva el cuadro de honor. Pero también en África hay una situación que no debemos olvidar, y esto lo hablo de cara a España. Porque en América Latina, hundir a Venezuela, hundir a México y tomar Canadá son objetivos prioritarios. En el caso de los BRICS, estos castigos van de lo que van. Y luego, en el caso de África también, hay una situación que no nos debe pasar desapercibida. Hablaba españoles. Marruecos. Marruecos solo el 10% de aranceles, es decir, una subida prácticamente simbólica o muy pequeña. Y es que mientras Sánchez está obsesionado con Ucrania y Margarita Saide Robles está mandando y diciendo y apoyando la guerra de Ucrania a muerte, pues es decir, a muerte de los ucranianos, en el caso de España, el principal aliado que hay de Estados Unidos en esta zona es Marruecos, no es la propia España, a pesar de Margarita Robles, no es España. A pesar del rey, no es España. El principal aliado es Marruecos. Y si puede haber un problema de seguridad, ahí está la cuestión canaria, no la olvidemos, es con Marruecos como proxy de los Estados Unidos de América del Norte. Como proxy Marruecos de los Estados Unidos de América del Norte. ¿Qué pretende Trump con los aranceles? Pues yo creo que fundamentalmente, y por todo lo que he estado viendo, leyendo, informándome, tiene dos pretensiones. Una, defender el dólar. Estados Unidos tiene una economía total y absolutamente endeudada, es el país con mayor deuda externa del mundo. Tiene un déficit comercial que tampoco es que sea para asustarse, pero sí tiene una deuda tremenda, tremenda. ¿En qué basa su poder Estados Unidos? Lo basa solo en sus portaaviones. Ya hemos hablado varias veces que los portaaviones pueden ser perfectamente y fácilmente destruidos por submarinos tanto rusos como chinos. No hay problema, incluso los útiles les han pegado algún petardazo. Los útiles les han dado algún petardazo a los portaaviones norteamericanos. ¿Basa su poder en eso? Sí, también, en sus bases, sus aviones, sí, pero bueno, esto es de ida y vuelta, es decir, tú puedes dar, pero te pueden dar. Porque ha mandado bombarderos a Diego García para posiblemente invadir o ocupar o atacar, bombardear Irán, pero también Irán le ha dicho, oye, que sabemos que estáis en Diego García y nuestros misiles llegan a la base de Diego García en el Océano Índico, que es una base británica. Entonces, basa su potencia dominante y su imperialismo en el dólar, porque el dólar es la moneda hegemónica del mundo. Y si el dólar deja de ser la moneda hegemónica del mundo, que es una de las pretensiones de los BRICS, Estados Unidos perdería no solo mucho económicamente, sino que perdería su capacidad de endeudamiento ilimitado que tiene, sino que perdería también
su capacidad política, de presión, de amenaza. Mira que si no, yo te castigo con los dólares, que te quito, que te pongo, que te doy dólares. Es decir, todo ese compadreo lo pierde, toda esa capacidad de presión la pierde. Por lo tanto, tiene que mantener y defender el dólar. Pero a su vez el dólar también está en peligro, por ejemplo, por la gran cantidad de deuda que China y otros países, otros estados, pero China uno de ellos, son grandes tenedores de deuda norteamericana. Y por lo tanto, con los aranceles, él pretende salvar el dólar. Pero también pretende hacer una medida de presión en el sentido de que está lanzando el mensaje a las empresas del mundo, sobre todo a las europeas, incluso algunas establecidas en China, diciéndoles: si queréis vender en Estados Unidos, cerrar vuestras fábricas en Europa, la perruna y fiel Europa a Estados Unidos, pase lo que pase, cerrar vuestras fábricas en Europa o en China o en Taiwán y trasladarlas a Estados Unidos, con el objeto de crear empleo. Y bueno, también le va a hacer falta, porque lo que ocurre con los aranceles es que igual que suben nuestros productos para exportar a Estados Unidos, los encarece, es decir, el vino, el aceite de oliva, los coches, etcétera, los encarece, sino que a su vez al pueblo de Estados Unidos, de América del Norte, al pueblo trabajador norteamericano, le costará más caro. Puede ser que haya algunos sectores que se beneficien, se habla de la industria del automóvil principalmente, que se beneficien de esta operación. Puede ser que también productos agrarios y tal se beneficien de esta operación. Pero quien se va a ver perjudicado son las clases trabajadoras, porque va a subir, se van a encarecer, porque Estados Unidos importa más que exporta. Y pasar a exportar más que importa vía aranceles, esto cuesta unos años. Y durante esos años puede haber un incremento de precios insostenible. Por lo tanto, es una medida perjudicial. Hay varias causas de la crisis y de la deuda norteamericana tan tremenda. Una de ellas, sus gastos en guerras. Pues la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, todo su apoyo a la guerra de Israel contra el mundo árabe y de asesinato del pueblo palestino entero, que Estados Unidos financia en gran parte, y por lo tanto eso es un dinero bélico. También la guerra de Ucrania, la ingente cantidad de dinero que se ha mandado a Ucrania como proxy para luchar contra Rusia. Todo esto va generando una deuda. Las bases militares, todo eso genera una deuda. Pero a su vez esa deuda se ve también incrementada debido a las constantes rebajas de impuestos a las grandes fortunas en Estados Unidos. Rebajas de impuestos que van a verse incrementadas y a continuar, sobre todo con el sector tecnológico, que es el que le ha apoyado a alcanzar la presidencia. Es decir, menos impuestos para los ricos. Por lo tanto, también menos ingresos para el Estado. Luego la deuda se incrementa. Luego, aparte de que Estados Unidos utiliza la máquina de hacer billetes, Estados Unidos no vive de los impuestos, no puede vivir de los impuestos. Estados Unidos vive del dólar, es decir, de hacer dólares y de inundar de dólares el mundo, y con eso paga sus terribles déficits. Entonces Trump nos quiere hacer paganos al resto del mundo de esa situación y ayudarle a, de alguna forma, solventar su deuda, crear empleo y reafirmarse. Por lo tanto, es una medida también de corte imperialista y de defensa del imperio y de defensa de su posición y su postura en el imperio y su defensa frente a un mundo que está desarrollándose económica y tecnológicamente sin contar para nada con Estados Unidos. No solo el desarrollo chino, que ha sido autóctono, sino en gran parte el hindú también. Digamos, por decir otro estado que, aunque está en los BRICS, pues digamos tiene otra concepción económica diferente a la de China.
Y quien dice esto, pues podemos hablar también del caso sudafricano, que también está buscando su propia vía y por lo tanto también es una potencia, una relativa potencia mundial. Y Europa es el gran pagano, pero Europa es el gran pagano porque se lo ha buscado por culpa de sus dirigentes políticos y sus dirigentes económicos, que son los que mandan a sus dirigentes políticos, el capitalismo europeo. Somos subsidiarios de Estados Unidos a nivel de defensa y a todos los niveles. Entonces Europa de la noche a la mañana está queriendo hacerse autónoma y decir, y no, vamos a... Cuando Europa está en una situación mala, dura y muy difícil. Y además en crisis. Mirad, la guerra de Ucrania ha servido, por ejemplo, para que la economía alemana, que es la locomotora de la economía europea, en estos momentos esté por debajo de la economía rusa. La economía rusa ha superado, estando en guerra, ha superado a la economía alemana. Claro, si Alemania está en crisis, todos los demás estamos en crisis. A España le salva el turismo, pero claro, uno dice, si Alemania va a una crisis cada vez mayor, si Francia está en una situación de crisis, Inglaterra también, ¿qué turistas van a venir? ¿Solo los chinos? Los americanos vamos a ver qué pasa, porque vía aranceles van a empobrecerse, Estados Unidos se va a empobrecer. Por lo tanto, el turismo, que no es una economía productiva, sino que es algo de servicios, pues se puede ver muy afectado. Por lo tanto, esta situación se agrava debido a que nadie en Europa ha hecho los deberes. Se ha desindustrializado la industria automotriz. Por eso están tan preocupados con los aranceles por los automóviles. Es la única industria pujante, como industria es la única industria pujante que hay en Europa, pero está teniendo con una crisis tremenda, la crisis de Mercedes, la crisis de Audi, en Alemania la crisis de Volkswagen, son tremendas. Por lo tanto, la penetración china, porque claro, AMG ya no es británica, es china, Volvo incluso es de los chinos, es decir, Ebro, la nueva marca que aparece en España de automóviles eléctricos, que dicen marca española, marca china. Entonces, luego en la cuestión de Ucrania, venga dinero para la guerra de Ucrania, cuando ni el ejército francés ni el ejército británico, que son los dos ejércitos más potentes europeos, están preparados ni tienen capacidad para enfrentarse a Rusia, y además son ejércitos que no están pensados para combatir en Europa, están pensados para guerras de ocupación y operaciones coloniales y neocoloniales. Son ejércitos preparados para intervenir en África y para intervenir como mucho contra el mundo árabe, pero no son ejércitos preparados para intervenir en las estepas de Ucrania. Y eso cualquier técnico militar lo puede ratificar. Por lo tanto, los aranceles de Trump son una medida defensiva, colonial, tendente a seguir manteniendo e incrementar su poder colonial, que el mundo siga manteniendo su terrible deuda externa, defender el dólar, defender su posición ante una crisis tremenda que hay. Y ante esta crisis, la opción que tiene realmente Trump es voy a salvar todo lo que pueda. No es voy a dominar y controlar y me voy... No, voy a salvar todo lo que pueda para beneficiar a las grandes fortunas, las grandes empresas, los grandes empresarios, todos aquellos capitalistas que me han apoyado, que en este momento son todos, y por lo tanto voy a mantener mi situación, que es una situación de desastre. Por lo tanto, la mala noticia es que muchos precios van a subir. La buena noticia es que el imperio y el capitalismo cada vez están más en decadencia y más en crisis. Vamos a seguir reflexionando y profundizando. Espero, pero yo voy a seguir investigando y trabajando este tema. Muchas gracias.